Y de esta manera, de nuevo le doy gracias a Dios porque vamos a abrir el oído, como siempre yo digo, para que entre la palabra de vida. Vamos a escuchar, a proclamar el Evangelio que significa buena noticia, la buena nueva. Vamos a escuchar, a ver lo que el Señor nos quiere decir. Está tomado del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida. Cortijo quiere decir que vayan a donde al lado, a los alrededores, donde hay más personas acampando, donde hay tal vez finca, parcelas y demás, que vayan a los cortijos, eso es, quiere decir a buscar comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío. Porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: díganles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así y todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué ricura del Evangelio, hoy que estamos celebrando el Corpus Christi, en latín Corpus Christi. Lo traemos al español, y es el cuerpo de Cristo. Celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo en este jueves. En primer lugar, escuchamos ahí la necesidad que tenía ese pueblo en esa aldea. ¿Cuál era la necesidad que vieron los apóstoles? Que tenían hambre y ya caía la noche, ya era el atardecer para caer el anochecer. Y fueron con esa inquietud que ellos vieron en todo ese pueblo, en todo ese gentío, como ellos dicen, vieron el hambre, la necesidad, y fueron donde aquel que puede cubrir cualquier necesidad, mi hermano, mi hermana, cualquiera. ¿Y cuál es tu necesidad hoy en día? No me la digas a mí, respóndesela al Señor, aunque Él la conoce. Él conoce todo. Entonces, Señor, vamos a despedir a esta gente que ya cae la tarde, termina la tarde, para que vayan a las aldeas y lugares cercanos a comer, a descansar por ahí, porque nosotros no tenemos, tal vez pensaron ellos, no podemos. Pero el Señor le dice: denles ustedes de comer. Señor, pero solamente lo que tenemos es 5 panes y 2 peces. ¿Cómo le vamos a dar a todo este gentío solamente con eso? Y el Señor, sabiendo que su Padre le concede todo y la confianza en Dios, le dice: díganle que se sienten, que se acomoden por ahí en grupos de 50. Ahí vemos el mandato divino, el mandato de Jesucristo. ¿Y qué dice el Evangelio? Que así lo hicieron. Vemos ahí la obediencia primero de los apóstoles, a ir a comunicarles a ellos lo que dijo el Señor.
que se sienten en grupo hasta de 50. Y así lo hicieron, dice la palabra de Dios. Obedecieron. Ahí vemos eso primero, que obedecieron. Pero vimos, antes de eso, vimos algo de perfección, el cual yo decía hace unos días atrás, el perfecto que es el Señor. Y no solamente de palabras, sino con hechos, como siempre digo también, que ahí vemos los peces y los panes que hacen número 7. Uno 5 y el otro 2, 7. Ahí vemos en ese primer lugar la perfección. En un segundo orden, que también viene siendo primordial en nuestras vidas, vemos la obediencia. Se sentaron, como dijo Jesús, en grupos de 50. Y yo obedezco al sacerdote cuando manda algo en la parroquia, cuando manda una orden a obedecer en los grupos de oración. Obedezco yo al encargado, a la encargada del grupo de oración. Obedezco yo a mis mayores. Obedezco yo a las autoridades que Dios me ha puesto aquí en la tierra. Dice el Señor, obedezcan a sus autoridades. Él es quien lo pone y lo quita. Obedezco yo, tengo esa palabra cumplida en mí, la obediencia. Como yo me estoy haciendo estas preguntas, háztelas tú también, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Estamos obedeciendo? Vemos el premio y vemos lo que ganamos con la obediencia. Jesucristo, que fue obediente hasta el final, no lo digo yo, lo dice su palabra, que fue obediente hasta el final. Y ya sabemos el final de Cristo cómo fue, que también aún más tuvo su resurrección. Y siempre vemos el premio ante tal o cual cosa que le obedecemos al Señor o hacemos de agrado a Él. Entonces, vimos esa obediencia, que hicieron lo que Jesús le dijo, y Él alzó la mirada al cielo y los bendijo. Bendijo tanto el alimento y lo bendijo a ellos, y vieron ellos y recibieron esa bendición, que fue saciarse. Dice el Señor, dice ahí su palabra, que recogieron la sobra y se llenaron hasta 12 cestos. Entonces, hoy el Señor nos está invitando también a que se transfigure nuestra vida, así como pasa a ser el pan, pasa a ser el cuerpo de Cristo, y la sangre pasa, el cáliz, el vino pasa a ser la sangre de Cristo. El Señor nos invita a dar el paso a la vida, de la muerte a la vida. ¿Y cuando yo estoy en muerte? Cuando estoy en el pecado, cuando estoy en las cosas que no son agradables a la presencia de Dios, que nosotros sabemos cuáles son. Y siempre lo he dicho, y ustedes lo han escuchado: no hay dinero, esto está caro. Y es verdad, la vida está difícil y se va a poner aún más difícil, porque, como lo he dicho en otras ocasiones, cada vez el corazón del hombre y de la mujer está lejos de Dios. Y lo vemos en la calle, no hay dinero. Dios mío, ¿qué voy a hacer? No hay para una leche para el niño, pero vayan a ver los fines de semana y los días de fiestas, como este día, vayan a ver los colmadones llenos. Vayan a ver las puertas, y disculpando la palabra, de esos lugares donde van a acostarse los hombres con mujeres ajenas y las mujeres con hombres ajenos. Vayan a ver las puertas cerradas, todo eso. Ustedes pasan, como me ha tocado con Héctor Luis, con Chiquitín de Cristo Rey, me ha tocado pasar, y dice, y él mismo sabe decir: mira, y no hay cuarto, mira toda esa puerta cerrada. Vayan a ver la beventina, vayan a ver los bares llenos, romo, cerveza, whisky carísimo, porque a veces están en competencia. Aquel compró uno de 10, yo voy a comprar uno de 15,000. Aquel compró uno de 5,000, el mío tráigamelo de 8,000. ¿Y por qué no hacemos esa competencia para las cosas de Dios? Que el Señor no nos pide ninguna competencia, no, sino que le sigamos el corazón. Pero esa agilidad que usamos para esas cosas, vamos a usarla para las cosas de Dios también.
Entonces, se ve, no porque yo lo diga, el corazón del hombre está cada vez más lejos de Dios. Y la cosa está difícil. ¿Y por qué si Dios existe? Creo que tú te estás alejando de la gracia, tú te estás alejando de Dios. Entonces, el que se aleja de la luz, ¿qué le viene? Oscuridad. Y ustedes saben ya el que está cerca de la luz, entonces, tiene luz. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a ver qué estamos haciendo con nuestra vida. Hoy nos invita el Señor a esa reflexión. A esa reflexión. ¿Estamos más cerca del cuerpo de Cristo o estamos más lejos? ¿Estamos siendo partícipes de ese cuerpo de Cristo? ¿Eres tú la mano, el pie, el ojo, la boca, el oído de Cristo? ¿O eres parte de otro cuerpo? Respóndete tú mismo, tú misma esa pregunta. Yo deseo lo que desea Dios para ti, que es el bien, y el bien lo buscamos al lado de Él. La salvación, y la salvación la buscamos en Él, que es el camino que nos conduce a esa salvación, y en sí Él mismo es la salvación. Vamos a obedecer, que lo vimos en el Evangelio, qué ocurrió después de esa obediencia, y vamos a estar al lado de aquel que nos concede y nos llama a la perfección, y a través de esa perfección, buscándola, vamos a alcanzar la santidad. Y el que tenga oídos, que oiga. Dios te bendiga.